Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM, Aprendiendo Biblias y Religión, hoy 27 de noviembre del 2021. Continuamos con nuestro maravilloso tema de la semana pasada, el de matrimonio, divorcio, adulterio. Continuamos, estamos apenas aprendiendo, conociendo qué es lo del matrimonio, de dónde surge a nivel cultural, social, para luego también contrastarlo con lo que dice las Escrituras. Un saludo a todo el equipo, al Banuri, Mauricio, Amán, doctora Vilma. Empezamos, buen día. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, agradeciéndoles como siempre compartir el link de este nuevo programa. También recordarles que cada uno de estos temas es muy largo, tiene muchos detalles, muy profundo, todo lo que nos dejó escrito el Espíritu Santo, revelándonos su voluntad, revelándonos esta realidad de este Dios y de muchas cosas maravillosas, todo lo que este Dios le ha ofrecido al ser humano es maravilloso, no solamente como nuestro creador, sino como nuestro salvador, con unas personas que nos aman y que son nuestros dioses y que quieren que nosotros estemos bien. Cuando digo dioses, no es que haya dioses, recuerden, la palabra Dios implica una persona con una naturaleza no creada. Entonces, el Padre es Dios, el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, el Espíritu Santo es Dios. La semana pasada estamos hablando del matrimonio. Entonces, vamos a leer con el versículo que terminamos para retomar el estudio de hoy, para saber quién estableció las características del matrimonio. Vamos a leer ese último versículo con que terminamos el programa, con el cual vamos a empezar hoy. Doctora, vamos a leer Génesis 2:15. Dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el último versículo, Albanuri, con el cual terminamos. ¿Cuál? Y dijo Adán. Dime. Y dijo Adán. Ah, ok, disculpa. Es más hacia el 22, 23. El 23, sí. Y el hombre dijo, disculpa que pensé que le íbamos a leer todo, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es muy importante, este último del pasaje que ya analizamos en la clase anterior, entonces en la sesión anterior, en el programa anterior, no lo vamos a repetir, vamos a arrancar de donde quedamos. Y dijo el hombre, eso es sumamente muy importante, no dice y dijo Dios, ahí no dice y dijo Dios, dijo Adán, el varón, dijo, cuando le trajeron a Eva como compañera idónea para la vida, para el trabajo, para cultivar, para vivir, para obedecer a Dios y todo lo demás. Esta es varona porque fue tomado de mi carne, fue tomada del varón. Eso es muy importante. La mujer fue tomada, todas nuestras características humanas fueron tomadas del varón. Del varón. Hasta la vida fue tomada del varón que lo crearon con vida. Y dijo el varón, ahí la palabra hombre ya es muy diferente al 1:27, donde dijo, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Vayan viendo la diferencia de las palabras.
que pueden ser iguales, pero no son iguales en su uso y en su significado. Eso es muy diferente. Cada contexto, tanto externo como interno, va determinando qué significado tiene esa palabra dentro de ese contexto. Dentro de ese contexto cultural, social, pero también lingüístico. Miren la diferencia del 1:27, aquí dijo el hombre, cuando vio a la mujer, dijo, esta es varona, porque del varón fue tomada, pero añadió algo fundamental. Por tanto, mucha gente, hay muchas preguntas, mucha gente a veces me pregunta y me dice, ¿cómo así que dejará al padre y a la madre? Si apenas están ellos dos. Si apenas están ellos dos, no se les olvide que Génesis, esta escritura es 1500 años antes de Cristo. Ya ha pasado mucho. Y Adán no es torpe. Yo no sé por qué hemos creído que Adán y Eva eran unos cavernícolas, como nos han inventado la ficción, la fantasía de que descendemos de los animales y que eso fue un proceso hasta que Adán se dio cuenta de que era una persona humana. No, fuimos creados desde un principio como personas humanas. Ya habían creado los animales y no nos sacaron de los animales. Compartimos con los animales la materia, como yo comparto con la materia hasta este computador. ¿No es? La materia, compartimos la materia, pero eso no nos hace iguales, ni de naturaleza igual. Las dos naturalezas son muy diferentes. La de este computador que comparte conmigo su materia a mi naturaleza humana. Eso es muy diferente a la naturaleza divina, espiritual divina, a la naturaleza de los otros seres espirituales no divinos. Nuestra naturaleza también es única, muy diferente, y tenemos materia como el sol, pero el sol no tiene la misma naturaleza mía, humana, siendo materia. Entonces eso es muy diferente que en otros programas haremos esta diferencia, o pueden hacer las preguntas por el chat o por teléfono y se las vamos contestando. O conozcan nuestras páginas, tanto de Leven Radio como de Aprendiendo Biblia sin Religión, y encontrarán ahí muchos estudios y muchas preguntas de ustedes los oyentes, dándole respuesta mucho más larga, mucho más académica, con una metodología. Aquí recuerden que contamos con un pequeño espacio en horas y que también contando con el tiempo de ustedes, porque aquí podríamos pasar 4 horas seguidas, pero ni ustedes tienen ese tiempo de capacidad por sus diferentes ocupaciones y nosotros también. Aunque nosotros nos abarcaríamos y estaríamos todo el tiempo tratando de explicar. Aquí fue el hombre que dijo que era el matrimonio, que después lo llamamos matrimonio. La palabra matrimonio, como dijimos al principio, la acuñó la legalidad, el derecho romano al 3er siglo después de Cristo, en latín, porque la lengua de Roma es latín. Pero antes, desde el comienzo, Adán fue el que estableció y dijo, ay, que Adán no sabía, ya se estaba empezando a procrear, ya estaba conociendo a otro ser humano. Y Adán fue el que le puso nombre, y el ser humano es el que le ha puesto nombre a todas las cosas. Entonces él dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es que él no sabía que se iban a reproducir. El Señor les había dado que se multiplicaran. Sabía cómo multiplicarse. Vean, ningún ser humano le enseñan cómo multiplicarse. Desde que nacemos sabemos eso. Que es entre un hombre y una mujer que nos multiplicamos. Sabemos que no nos multiplicamos con unos animales. No me multiplico yo con este computador. Las personas humanas
sabemos cómo nos multiplicamos, cómo nos reproducimos. Adán también lo sabía. Adán tenía un cerebro y una inteligencia. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Estableció eso Adán. Adán estableció el matrimonio, lo que hoy conocemos como matrimonio, entre un hombre y una mujer. Esa idea de multiplicarse y establecer esta unidad familiar se le ocurrió a Adán, porque Adán también fue creado a la imagen y semejanza de Dios y tenemos creatividad. Un hombre con visión. Tenemos visión y todas estas cosas y todo lo demás, y buen pepazo a Adán. A Dios no le disgustó, a Dios no le disgustó, le pareció, y hay muchas ideas de la humanidad y muchas creaciones de la humanidad que Dios le ha dado su aval. Y Dios le parece muy bueno para el ser humano. Y le pareció muy bueno eso que dijo Adán. Y a medida en que se fue reproduciendo la humanidad, el Señor intervino en muchas actividades y ha seguido interviniendo en muchas creaciones del ser humano y las ha regulado para nuestro bien. A medida en que avanzó la humanidad, ya en este momento tenemos que ser conscientes. Cuando Adán se inventó el matrimonio y las características del matrimonio que después Dios aceptó y avaló y regularizó, salió de Adán. Pero en ese momento, cuando Adán habló, en este momento que estamos en la historia, Adán no ha pecado. Se casó antes de pecar. Eso es muy importante. Instituyó el matrimonio antes de pecar. Por eso al Señor le pareció muy bueno. Antes de pecar, Adán estaba vivo, tenía relación con Dios, tenía esa sabiduría de Dios, tenía transparentemente la forma, pero a la medida en que el ser humano, cuando pecó, murió, y todos los descendientes de Adán nacemos pecadores y sin vida. Ahí se dañó esta cosa. Se dañó esta cosa. Se comenzó a dañar todas las relaciones del ser humano. Unas para bien, otras para mal. Entró el pecado, entró la muerte. Llegó un momento en que Dios le preocupó. Recuerden al diluvio de Noé. Recuerden la destrucción de Sodoma y Gomorra. Viendo la destrucción entre el hombre y la mujer, entre los hijos, entre los vecinos, entre los padres y los hijos. Y el Señor dijo, no, esto hay que regularizarlo porque estos se van a destruir ellos mismos. Y comenzó a regularizar. En ese tiempo no se llamaba matrimonio. El varón escogió mujer. La mujer escogió varón. Comenzó, ese es su marido, esa es su mujer. Y comenzaron las mismas sociedades a regularizar lo que hoy conocemos con la palabra matrimonio. A regularizar todas las relaciones. Miren que a veces usamos a los socios, les decimos, ese es un matrimonio. Es un matrimonio de capitales, de sociedades. Se juntaron, hay una unidad. ¿Saben por qué la idea de matrimonio de Adán le gustó a Dios? Porque estaba hablando de unidad. Y una de las cosas que le gusta a Dios es la unidad. Pero en la unidad siempre hay diversidad. Porque si no sería una homogeneidad, no sería unidad. Para que haya unidad
tiene que haber diversidad. Diversidad. No tiene que haber en la homogeneidad, son dos carriles, no hay unidad. En la unidad hay entrelazamiento de diferentes tipos. Hay una unidad comercial, hay una unidad en la amistad, hay una unidad en el comercio. Entonces, no es que estamos caminando, vamos a caminar juntos, unidos, con un propósito común. Es muy diferente en la unidad. Y en la unidad tiene que haber, ¿cómo te digo yo? No igualdad, sino en entrelazamiento con alguien diferente a mí. Y no solamente diferente de sexo, en carácter, en gustos. ¿Cómo logramos la unidad? Cada ser humano es único y diferente al otro. Por casarme con alguien, no me voy a convertir en ese alguien. No me voy a convertir. Vayamos entendiendo lo que es una sola carne. ¿No es? Es una unidad. Es una unidad. En todos los aspectos de dos personas diferentes y únicas. Con un mismo propósito. Con una mirada al frente en un punto. Aunando sus características para una sola cosa, aunando sus esfuerzos. Entonces el matrimonio empezó entre familias, entre iguales, como seres humanos, como una sociedad. Y por eso, si ustedes recorren el desarrollo del matrimonio, es una actividad civil entre humanos, pero que tuvo que regular el Señor, como muchas actividades del ser humano, porque cuando entró el pecado y la muerte, esto se dañó. Como digo yo comúnmente, se prostituyó el comercio, se prostituyeron las amistades, se prostituyó las relaciones sociales y tuvo que entrar la misma humanidad a regular todo eso. Las relaciones sociales, el matrimonio, y entonces ya en este momento, en todas las culturas, en todas las familias, hay estos protocolos legales, civiles, de toda la actividad. Se reguló el comercio civilmente, se regularon las fiestas, se regularon el tránsito. A medida que van apareciendo, se van regulando. Pero Dios desde un principio le aceptó a Adán este concepto del matrimonio. Y mire que a Adán mucho más tarde se le puso el nombre de matrimonio. Pero ustedes van a encontrar a Abraham escogió mujer. Moisés escogió mujer. En hebreo no hay la palabra esposa ni esposo. En hebreo usted no va a encontrar la palabra matrimonio, en hebreo, pero sí van a encontrar que Abraham escogió mujer y que la mujer de Abraham es Sara. Pero que Abraham tuvo una concubina. No es su mujer, no es su esposa, no es un matrimonio con la concubina. Ahora se usan muchas palabras para concubina. Moza, ¿no es? Concubina, mujer de matrimonio de hecho, compañera permanente, porque eso ya se ha regularizado, se ha protocolizado lo que es un matrimonio. Y el matrimonio está regulado por la ley civil y social. En todos los países, en todas las culturas, está regularizado
y es civil, es social y son unos protocolos. Dios, lo que es matrimonio, es matrimonio. Y dice Dios que Él lo hace una sola carne. Dos personas diferentes los hace una sola carne. Los hace un acuerdo de voluntades, hace un solo ser, hace una fusión. Y vamos a ver en Mateo, cuando le preguntaban en el Nuevo Testamento, ya en el siglo I, ya están bajo el Imperio Romano. Ole. Y entonces, ¿qué es el divorcio? El divorcio que tiene que ver con el matrimonio. Eso también está reglamentado por la ley civil. Por la ley civil. Pero el divorcio no es nulidad del matrimonio. No es destrucción del matrimonio. Hay unas características. Vean que aún en su cédula, lea usted estado civil. Estado civil. Soltero, casado o divorciado. Es una cuestión civil que Dios aceptó y regularizó. Le tomó la palabra a Adán antes de pecar. Doctora, sí, bueno, dime. está hablando o explicando, inclusive hay una pregunta de un oyente de la semana pasada que voy a hacerla para cuando usted considera pertinente la pueda responder. La oyente pregunta, ¿en qué parte de la Biblia diferencia el matrimonio bendecido por Dios y el de la unión libre? Dice que matrimonio es unión de dos personas porque la unión libre no es aprobado por Dios. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Muchas gracias. Estamos aquí hablando de un principio y por eso comenzamos con esto. Lo que Dios aprobó fue lo que estableció Adán para matrimonio. Y es una institución civil, es familiar, es de generar familia, es de generar humanidad. Es muy diferente. Y la misma sociedad es la que ha hecho la diferencia. Eso no es matrimonio, eso es concubinato. O sea, antes cuando tú explicabas, en el inicio empezó que Adán tomó por mujer, que Abraham tomó por mujer. Ahora en la actualidad, si un hombre toma por mujer a otra persona, no es matrimonio. No es matrimonio porque la sociedad civil lo ha ido reglamentando. Lo ha ido reglamentando, pero la palabra de Dios y las decisiones de Dios permanecen. Como vamos a leer, creo que es en Mateo, él dijo, yo acepto por matrimonio lo del principio, lo regulado. Ahora, las diferentes culturas, las diferentes estados, las diferentes sociedades, ha ido regulando el matrimonio. Eso tiene consecuencias civiles, pero Dios no ha cambiado. Yo, para entenderte, porque sé que de pronto le pasa lo mismo a nuestros oyentes, tú acabas de decir que lo que Dios, digamos, aprueba lo que hizo Adán, o sea, tomó por mujer. Vamos a leer en Mateo y se les va a aclarar. Vamos a leer, creo que está en Mateo. Cuando le preguntaron, esa misma pregunta se le hicieron al Señor Jesucristo. Y miren lo que contestó. Ahí donde está la dureza de vuestro corazón, pero desde un principio no fue así. Ya, vamos a estar en dos partes, está en Mateo y está en Marcos. Ahorita que estoy buscando aquí el pedacito de Marcos que se me perdió aquí de la visión en un momento, cuando usted nos lo pidió, se me volvió acá. Listo, creo que aquí lo tengo. Mateo 19, 3 al 12. Se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús, dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y que añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos,
sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué Quédate mandó? hasta ahí. No, Amán, quédate hasta ahí. ¿No es? Recuerden que leímos en Génesis que lo dijo Adán. Aquí está diciendo el Señor Jesucristo lo que dijo Dios en un principio. O sea que Él tomó lo que dijo Adán y lo hizo suyo. Y lo hizo suyo. Digo, estoy de acuerdo con lo que dijo Adán. Y eso sucede todos los días. De pronto alguien dice algo y uno dice, estoy de acuerdo con fulanito y lo estoy diciendo yo. Recuerden, alguien dice, vea, esa puerta no me gusta. Y uno dice, vea, estoy de acuerdo con fulanito. Yo también digo, esa puerta no me gusta. No, pero no comprendo eso con la relación con la pregunta. Con la pregunta. Entonces, Dios aceptó como matrimonio lo que se ha establecido por matrimonio. Entre un hombre y una mujer es un acuerdo de voluntades para formar familia. Pero entonces la unión libre sí es un matrimonio, sí es acuerdo de voluntades. Mira que lo están llamando unión libre, no lo están llamando matrimonio. No cumple los protocolos del matrimonio. Pero si cuando empezó en Adán no fue de esa manera. Pero ya lo hemos reglamentado. La sociedad civil es una actividad civil. Están nuestros códigos civiles. Cada sociedad establece lo que es matrimonio y lo que no es matrimonio. En nuestros indígenas hacen una fiesta. Algunas poblaciones indígenas, culturas indígenas, hacen una fiesta. Y está reglamentado. Está reglamentado. Hacen una fiesta donde van los solteros. Mujeres solteras y hombres solteros. Y escogen mujer o escogen varón. Pero ahí no se queda. Tienen que ir a hablar con los padres. Tienen que hacer unos protocolos establecidos por esa comunidad. Y eso lo llaman matrimonio. No solamente que escojan mujeres y se la lleven y la secuestren. Eso no es matrimonio. Un varón viene y se acuesta a una mujer en la actualidad y comienza a convivir con ella. Eso no es matrimonio. No, pero en esta comunidad que no es indígena, eso no sería un matrimonio, no es establecido como un matrimonio. No está establecido como matrimonio. O sea que esa persona no estaría casada en esta comunidad. No estaría casada. Doctora, y es que socialmente todos sabemos, o sea, incluso la gente que vive en unión libre le pregunta, ¿usted está casado? Y dice, no vivo en unión libre. O sea, socialmente y civilmente, a pesar de que el gobierno y el Estado ha establecido unos mecanismos de protección para las mujeres y para las parejas de estos casos de unión libre, para que no se abuse de la figura en detrimento de los derechos de otra persona, ellos mismos han reconocido, no estamos casados. Tanto que para disolver una unión libre solo necesita una cosa, irse de la casa. No hay que hacer nada más. Entonces, las personas mismas saben, decidieron compartir una casa, decidieron tener hijos, decidieron compartir un patrimonio, pero no se han casado. ¿Por qué no lo han hecho? Por una decisión. Es que con lo que la doctora, perdón que la interrumpa, doctora, con lo que la doctora dijo al principio, y me quedó claro una cosa muy importante. Cuando planteó el tema de que nosotros no venimos de una evolución, el matrimonio siempre fue una decisión. Adán tomó la decisión y hacerse una sola carne fue una decisión de Adán. No es que espiritualmente había algo ahí que lo hacía una sola carne o materialmente, humanamente, no, fue una decisión. El matrimonio sigue siendo una decisión y en una unión libre hay una decisión de no casarse, sino de convivir. Pues en la unión libre, la misma gente conscientemente dice, no nos vamos a casar, vamos a vivir juntos. Es una decisión consciente. El matrimonio en todas las comunidades se reconocen los matrimonios. ¿Por qué? Porque tienen unos protocolos, porque como una situación social, de convivencia social. Miren, pongámosle en otro contexto. Esta persona cometió un delito, mató. Se le tienen que respetar unos derechos al delincuente. Al delincuente. La sociedad toda, por los derechos humanos, por la convivencia social, tiene que respetarle a un asesino. Mucha gente dice, pero ningún asesino tiene derechos civiles. Tiene derechos civiles regulados y tiene deberes también civiles. El matrimonio tiene
derechos civiles y deberes civiles, regulados, amparados por la sociedad. Las concubinas, la unión libre, está regulado. Está regulado. Y tienen derechos civiles y derechos y deberes también civiles. Inclusive se llama sociedad de hecho, y después de 2 años tienen también derechos. Derechos, no, siempre tienen derechos civiles. Comienzan unos derechos civiles reglamentados. La sociedad conyugal, no es sociedad conyugal, es una sociedad de hecho, pero comienzan a amparar ciertos derechos de esa sociedad, como nos amparan ciertos derechos en el comercio, ciertos derechos de la libertad individual. Miren que ahora tenemos a nivel mundial, tenemos esta discusión sobre la vacuna. No podemos atentar sobre los derechos individuales de que la persona tome la decisión o no de vacunarse, pero también sacan, pero es que es un derecho civil, social. Entonces sí podemos reglamentar. En esa discusión están. En esa discusión están. Y hasta que se pongan de acuerdo, entran los códigos, entra la Constitución, entra la sociedad médica, entra la Organización Mundial de la Salud en esa discusión. Pero se establecieron y hay ciertos derechos y ciertas obligaciones y ciertas representaciones. Mira, con el matrimonio, que no lo queremos aceptar, fue desde un comienzo para formar familias. El matrimonio es familia de las dos familias. De las dos familias. Figúrense. Los esposos son más que familia, son más que familia, son una sola carne. Dos voluntades que se ponen de acuerdo para tener una sola voluntad. Para tener una sola voluntad. Y Dios aceptó eso y lo selló. Y por eso dice allá, dijo Dios, lo que Dios fungió, no es lo que Dios unió, lo que Dios fungió, no lo separa el hombre. Que lo único que separa el matrimonio, que anula el matrimonio, que acaba con el matrimonio, es con la muerte física de uno de los dos. Lo único, la muerte física. Por eso, la humanidad, teniendo eso, sabiendo eso, creó el divorcio. El divorcio no acaba el matrimonio. Si ustedes ven en su registro civil, ustedes los casados, aparecen casado, divorciado. Ah, ¿cuál es su estado civil? Casado, divorciado. Cada vez que se habla de divorcio, se está hablando de matrimonio. Sigue estando el matrimonio ahí. Cuando se habla del matrimonio, se habla de nulidad, no de divorcio. Aún hasta para la ley civil. Uno cada ratico, uno dice, ve, fulanito se casó. Dice, pero él no estaba casado. Él se divorció, ¿verdad? Pero él estaba casado. La palabra divorcio nos habla de matrimonio. Y la palabra no es nulidad. No se acabó el matrimonio. Y Dios lo sigue viendo como un matrimonio. Y fue una decisión humana. Eso es lo que estamos hablando. Él avaló, le pareció bien esa unidad humana y él lo fusionó. Y por eso dice lo que leímos, lo que Dios fusionó, no me lo separa el hombre. ¿Cómo vamos a deshacer lo que Dios creó y lo que Dios hizo? Esa es otra creación de Dios. Cuando la aceptó Adán y lo fusionó, a mí me llama la atención que cuando Dios creó a la tierra,
le hizo fue un huerto. Lo puso a vivir en el campo. Después del pecado, Caín creó las ciudades. Dios también se la aceptó. Dios no está en contra de las ciudades. Se la aceptó a la humanidad la creación de las ciudades. Tanto es así que la Nueva Jerusalén es una ciudad. Ya, comprende. Dios ha retomado muchas cosas. Y vamos a leer por qué Él permitió carta de divorcio. Lo que tenemos que entender lo que es el divorcio. El divorcio es separación, no anulación. ¿Cuándo se anula? En ciertos países y en esos códigos. ¿Cuándo se anulan? Cuando no siguieron los protocolos civiles del matrimonio. Supongamos, una persona casada, no divorciada. El divorcio que ampara los derechos civiles. Los derechos civiles que le competen. Los derechos civiles siguen estando en el divorcio. Los padres tienen que seguir con los hijos y sostener a los hijos. Y hay muchos derechos civiles que nosotros no sabemos que están en nuestros códigos aquí en Colombia. Pero que, como algunas veces nos pasamos por no tenemos en cuenta la ley y nos inventamos 50.000 cosas. Pero si ustedes leyeran las implicaciones del divorcio, muchos matrimonios no se divorciaran. Aunque no vivieran juntos. No llegaran a la instancia del divorcio. Porque muchos efectos civiles y derechos civiles siguen funcionando para ambas parejas, para ambas personas. Para la familia que se conformó. Por ahí en estos días fallaron una tutela de unos divorciados que la hija sostenía a los suegros económicamente. El divorciado, el esposo, está sin trabajo. Y los suegros se ganaron la tutela porque es un derecho. Esta divorciada tiene que estar sosteniendo a los suegros porque son su familia. Y esos derechos familiares no se acabaron con el divorcio. Muchos de nosotros no sabemos eso. No sé, así como nos han leído la Biblia, no sé, no hemos leído ni la Constitución ni los códigos. Y por eso hay todas estas enemistades, violencia, muertes. Prefieren matar a cumplir la ley. Como dice ahí el versículo, por desconocimiento. ¿Cuántos de nosotros, yo porque me la tuve que obligada porque estudié Derecho, leerme la Constitución, o si nunca no me lo hubiera leído, y me gusta leer, pero es fundamental uno leerse la Constitución y entenderla, respetarla y obedecerla. Los códigos, el Código Penal, el Código de Tránsito, aquí hemos hablado cantidad de veces que nos confrontamos y peleamos con la autoridad de tránsito porque no hemos leído el Código de Tránsito y campea la corrupción y los delitos y todo lo demás y las infracciones muchas veces por ignorancia. Yo le puedo confesar hasta el día de hoy, el nuevo Código de Tránsito yo no me lo leí. Es fundamental. Y yo tengo carro y yo manejo y salgo. Eso está regulado. Estúdiense el matrimonio en nuestros códigos, en la Constitución. Estúdiense el divorcio. ¿Qué implicaciones tiene un divorcio?
implicaciones civiles. Hay algunos estados, hay algunas religiones apropiándose y han dicho que el matrimonio es un sacramento, que el matrimonio es autorizado por Dios y que tiene que tener la bendición de un Dios. Mire, todos los dioses, muchos dioses y muchas religiones tienen matrimonios diferentes, pero todos se tienen que ajustar a la ley civil. Y los derechos y deberes que adquieren no son religiosos, son civiles. Hay estados que han hecho convenio con la ley civil y con la ley religiosa. Y han hecho matrimonios religiosos que la ley civil le da ciertas garantías. Pero la mayoría de los estados y los países, incluyendo Colombia, es válido desde hace mucho tiempo para efectos civiles el matrimonio civil. Que nosotros no nos dábamos cuenta porque el Estado tenía un concordato con una religión y en ese concordato le dio efectos civiles al matrimonio de esa religión. Pero ya ese concordato se acabó. Y por eso la mayoría de las personas ahora se están dando cuenta. Con cualquier matrimonio religioso, ante cualquier Dios, cualquier religión, tiene que ir a la notaría a registrar el matrimonio civil. Si usted no registra el matrimonio civil en este momento, usted no está casado. Usted no tiene, es un matrimonio de hecho. Ah, pero que Dios nos casó. Que se han inventado matrimonios espirituales, que cuando dos almas gemelas se encuentran, hay en una cultura que tienen legalizado, dice que el matrimonio espiritual. Hay religiones que son matrimonios espirituales, no voy a decir aquí para no tener que hablar de ciertas religiones, porque aquí no hablamos de religiones, aquí hablamos de lo que Dios, este Dios, ha dicho y está escrito en su palabra, y en este caso porque es una institución civil, social, humana, que Dios aceptó y reglamentó. Entonces, cuando usted desobedece la ley civil acerca del matrimonio, tiene unas consecuencias civiles, una infracción o hasta un delito. Es muy diferente cómo se llama el delito cuando uno de los esposos mata al otro. No se llama, es un asesinato, es un homicidio, pero tiene un nombre particular en nuestro código. Está indicando que mató al esposo o a la esposa. Tiene un nombre diferente en nuestro código. Y ese nombre indica que mató a la esposa o al esposo unido en matrimonio. Pero es muy diferente cuando en un concubinato o en un matrimonio de hecho mata al esposo o a la esposa. Sigue siendo asesinato, pero ya no lo llaman del mismo nombre. ¿No es? Eso es muy diferente. Entonces, pero cuando desobedecemos a Dios, lo que Él dejó escrito en su voluntad para bien de nosotros, acerca de ciertas actividades civiles, humanas, sociales, avalado por la sociedad y el Estado puede avalar y ha avalado muchas cosas que son en contra de la voluntad de Dios. Cuando algo es en contra de la voluntad de Dios, es lo que se llama pecado, no se llama delito. El divorcio en ninguna parte es pecado. El Señor no ha dicho que sea pecado, pero el divorcio no acaba el matrimonio. Anula, distribuye ciertas consecuencias, ciertos deberes y ciertos derechos civiles, sociales. Reglamenta ciertas situaciones sociales y ciertos derechos y deberes. Pero para Dios, el divorcio no es pecado.
Pero el divorciado, como vamos a ver, si se vuelve a casar, porque eso no se ha disuelto de parte de Dios. El divorciado no está disuelto el matrimonio por parte de Dios. El matrimonio está disuelto en su parte civil. En su parte civil. Si se vuelve a casar con todos los protocolos del matrimonio, es adulterio. O si coge consigo una concubina en nuestro territorio, una moza, un amante, es adulterio. Delante de Dios, es pecado. Ante la ley no. Ante la ley no es delito. Eso está reglamentado. Ante la ley no es infracción. Y esas otras instituciones ya se le han dado, esa no es la historia del concubinato. Esa no es no ha sido a la historia. Ciertos países, hay muchos países que es causal de muerte el concubinato. En ciertos países. No está legalizado y es causal de muerte el concubinato. Pero eso ante Dios es adulterio. Tanto adultera el casado como el soltero con que yo me estoy relacionando en concubinato. Y no solamente por la relación sexual, porque se sabe lo que es un concubinato, se sabe lo que es una moza o un amante. Aquí en Colombia nos llamamos a las mozas y a las amantes, las llamamos concubinato. Tiene una reglamentación legal para llamar eso concubinato y tener ciertos derechos y deberes, ciertos protocolos. Todo eso está reglamentado. El matrimonio también está reglamentado por parte de Dios. Y desobedecer la voluntad de Dios, hacer lo contrario de lo que Dios ha establecido, se llama el pecado. Hay muchos pecados que son delitos. En matar a otro es un pecado, pero en nuestra ley es un delito. Pero hay ciertos pecados que no son delitos. La envidia. Antiguamente, en la constitución anterior, el adulterio, hace muchos años atrás, el adulterio era un delito. Eso lo sacaron de nuestro código. Ya el adulterio no es delito. A usted no lo meten en la cárcel por adulterio. Hace muchos años atrás, sí. El adulterio era delito. Y tenía que ver con el matrimonio. El adulterio siempre ha tenido que ver con el matrimonio. El Señor, este Dios, no ha cambiado el matrimonio. No ha cambiado el matrimonio. Muchos estados, muchas legalidades, muchas culturas han reglamentado. Eso tiene que ver con la humanidad, con lo legal de la humanidad. Nosotros tenemos es que ver lo que creemos en este Dios. Amamos a este Dios. Sabemos que nos ama y quiere nuestro bien y lo respetamos. Nuestra intención es obedecer. Pero es muy importante, porque Él permitió el divorcio, no acabó con el matrimonio. Permitió el divorcio, dice, por la dureza, por la maldad de ustedes, por la maldad de ustedes, por la muerte de ustedes. Están viviendo todavía muerte. No son capaces de convivir. No son capaces de convivir. Es un irrespeto continuo, de hecho o de palabra. Quieren que el otro cambie a la medida de ustedes. Quieren anular a la otra persona. Quieren destruir a la otra persona. Y encima si tienen hijos. El Señor dijo, vean, les permito divorcio bajo estas condiciones.
pero no estoy acabando con el matrimonio de parte de este Dios. Y aún en las sociedades civiles, toda la vida a usted le va a aparecerá divorciado en su registro civil, en su cédula, estado civil, divorciado. ¿Qué está diciendo? Está casado. Está casado. No, pero en la cédula no aparece. Aparece, yo creo que es en el registro civil, porque en la cédula no aparece esa Ya lo quitaron como han cambiado en las nuevas cédulas. Ya lo han cambiado, pero aparece en el registro civil divorciado. Y si usted no hace el protocolo de divorcio, le sigue apareciendo en su registro civil casado. Y tiene todas las obligaciones, y todos los deberes y todos los derechos. La mayoría, y yo lo digo por el pueblo colombiano. No leemos, es que si no leemos la Biblia y no leemos la Constitución y no leemos los códigos. Yo inclusive... No, firme aquí, está divorciado. Y no leen esa escritura de divorcio, no leen esa escritura de matrimonio. No leen esa escritura de matrimonio, deberes y derechos. No firman, no, ya, me divorcié. Cuando le llega la demanda. Y cuando le llega la cárcel. Hay unos deberes de los divorciados que les da cárcel. Aquí no les voy a enseñar a leer el código, pero le enseño las implicaciones de un divorcio. Ustedes no saben las implicaciones de un divorcio y las implicaciones de un matrimonio. Y si no hacen los protocolos, muchos hacen matrimonio de hecho sin divorciarse, estando casados. Eso es, ustedes no les digo el complique y el enredo de vida. Y hacen matrimonio de hecho, sin divorciarse o divorciados. Eso es un problemón a nivel legal, a nivel civil. Eso tiene muchas cláusulas. Tiene muchas cláusulas. Y el divorcio también es acuerdo de voluntades. Hasta hace muchos años, no muy lejanos, en nuestro código, el divorcio tenía 8 causales. Y lo único que había tenido como consecuencia esas 8 causales demostrables había generado violencia y muerte. Y persecución y asolamiento. Y entonces nuestros legisladores, que son el Senado, metieron la 9 causal. La 9 causal, que hasta el día de hoy también está generando muerte. Ustedes saben la 9 causal, la 9ª causal, como un acuerdo. Y con la intención, pero estos feminicidios, ¿de dónde han salido? Y yo no sé si la palabra existe, los varonicidios, porque hay muchas esposas que han matado a sus maridos. ¿Por qué? Porque no logran ponerse de acuerdo en el divorcio. Algo tan sencillo, como así como tuvieron un acuerdo para casarse, hombre, tengan un acuerdo para divorciarse. Acorde con la ley, con estos deberes y estos derechos. Porque no cesan en el divorciado unos derechos del matrimonio y unos deberes del matrimonio y de la familia que conformó con las otras familias del otro. Eso es, los animo, así como los animamos. En este momento aprovecho, así como los animamos a leer las escrituras para que conozcan la voluntad de Dios y contradecir o hacer en contra de la voluntad de Dios lo que se llama pecado. Y contradecir la voluntad de la legalidad, de la cultura, de los estados, delito o infracción o falta de educación y de protocolo. Hay unos comportamientos que ni son delitos, ni son pecados,
ni son contravención, ni nada de esas cosas. Son mala educación. Porque hasta el comportamiento social está regulado. Ese es un mal educado. Ese es un grosero. Ser grosero no es pecado ni es delito. Tiene una represión social. No te juntes con ese porque ese es un grosero. Ese es un patán. Ese es un malcriado. Ni es pecado ni es delito. ¿No es? La envidia no es delito ni infracción. La envidia es pecado. Y eso es interior. Es con relación con Dios. Con este Dios. En muchas culturas, los dioses de ellos no tienen nada de pecado. Hay religiones que nada es pecado. Nada. Y hay sociedades que nada es delito. Y lo que es delito para nosotros, en otra cultura no es delito, no es infracción. Y lo que es mala educación en nosotros, en otra cultura no es mala educación. Pero con relación con Dios, su palabra es firme y no la cambia. Él no anda cambiando pecados. Hay muchas doctrinas religiosas, dice que obedeciendo a este Dios y sacando de la escritura, suben y bajan pecados. Esta palabra es segura y es firme. Y Él ha prometido, este Dios ha prometido, tanto el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, yo no cambio, ni cambio mi palabra. Cambian los tiempos, cambia la cultura, cambian las leyes. No cambio. Si quieren tener una relación conmigo, no cambio. Eso es sumamente importante. Y cambia su palabra. La podrán cambiar las personas, la cultura, las leyes, todos agarrarnos de mano y vivir felices. Pero estamos en pecado y la paga del pecado es muerte. No es una amenaza. Es una advertencia, es una prevención. Dios no anda amenazando. Dios cumple, Él hace. Él no anda amenazando. Él anda cuidándonos, previniéndonos, apartándonos del pecado para que no suframos, para que no tengamos consecuencias de muerte. Eso es muy diferente. ¿Alguno que quiera terminar con algún versículo? En el próximo programa ya hablaremos de las causales que Dios permite del divorcio, por lo cual permitió para que no se destruyeran las sociedades y principalmente la sociedad familiar. ¿Hay alguno que nos quiera leer algo o comentar algo? Chicos, ¿quién va a leer algo? Cerramos ya en este momento. Cerramos por el tiempo. Ok, perfecto. Un buen día para todos. Nos vemos el próximo sábado.